Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Raúl Responde. Muchas gracias a todos por los likes que nos dais en los vídeos, por los comentarios y por apoyarnos al canal. Así que bueno, vamos a por ello. Hola, bienvenido Raúl, ¿qué tal? Pues gracias de nuevo por la invitación, Laura, aunque al final el espacio es nuestro, es de los dos. Debería llamarse Laura pregunta y Raúl responde, porque el espacio es de los dos y no se podría hacer el espacio sin ti. Así que bueno, a por ello, ¿no? Sí, Vamos. vamos. La primera pregunta la realiza Rafael y dice así: ¿el cuestionamiento viene desde el ego? Vamos a ver, vamos a ver. Depende, ¿vale? Depende. Depende de qué significado le queramos dar realmente a la palabra cuestionar. Vamos a ver. Si nosotros vamos etimológicamente, ¿vale? La palabra cuestionar viene de hacer una cuestión. Hacer una cuestión es hacer un interrogante. No tiene nada malo, ¿no? Preguntar cosas y hacer interrogantes. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que desde Tetrael, que nos gustan muchas veces de definir las palabras para no confundirlas, cuestionamiento sí tiene un contexto negativo, porque a cuestionamiento nos referimos a poner en duda la palabra de, ¿vale? Y yo creo que poner en duda la palabra de sí proviene del ego, lógicamente, porque estamos poniendo en duda desde el ego, ¿de acuerdo? Es distinto a preguntar. Yo siempre digo, es distinto preguntar que cuestionar. Preguntar no es desde el ego y cuestionar sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque preguntar es, imagínate, ¿vale? Imaginamos que estamos en clase, ¿sí? La persona que pregunta es la que dice, profesor, esto no lo entiendo, ¿me lo puedes volver a explicar? Esa es la persona que pregunta. La persona que cuestiona es la que dice, si hace un rato dijiste esto, ¿cómo puede ser ahora que digas esto otro, no? O sea, lo hace con la mala intención de dejar en evidencia a la persona y de confundir a los demás. Entonces, claro, a esto es en lo que entendemos por cuestionar, ¿no? Es decir, cuestionar a una autoridad, cuestionar a un profesor, cuestionar... Está mal y proviene del ego. Sí, proviene del ego. Preguntar todo lo que quieras. Cuestionar proviene desde el ego. Pero como estoy diciendo, la palabra cuestionar hay que diferenciarla de etimológicamente lo que quiere decir a el contexto real. Es decir, cuestionar, si tú miras etimológicamente, no está mal, es hacer una cuestión, ¿vale? Pero siempre la utilizamos en contexto negativo. Cuando se cuestiona algo, digamos, es cuando quieres dejar en evidencia a alguien. Es como se utiliza, ¿no? En la sociedad. Por lo tanto, yo tengo que decir que proviene del ego cuestionar, aunque realmente la palabra etimológicamente no sea negativa, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos. Cuando yo digo tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, Laura, no estoy diciendo tenemos que ponernos en evidencia a nosotros mismos. Evidentemente que no. Quiere decir que tenemos que seguir preguntándonos cosas. Y a veces tenemos que seguir haciéndonos preguntas incómodas, ¿no? Cuestionarnos a nosotros mismos o cuestionar todo. Cuando digo hay que cuestionar todo en la vida. Cuestionar todo en la vida quiere decir no dejar de hacer preguntas sobre la vida. No quiere decir poner en evidencia todo lo que existe. ¿Se entiende, no? Por eso la palabra cuestionar no es negativa, pero normalmente se utiliza en un tono despectivo. Evidentemente que hay que saber ser flexibles y no ser matemáticos y decir, vale, preguntar bien, cuestionar mal. Preguntar bien y cuestionar dependerá de con qué objetivo se haga ese cuestionamiento. Pero sí, generalmente proviene del ego. Espero que se haya aclarado. Sí, en el ejemplo que has hecho de Del profesor pregunta, se aclaró, cuestión, ¿verdad? O sí. sea, cuestionar a alguien está... es que está mal. O sea, cuando a mí me cuestiones, siempre digo, no me cuestiones. Y luego me dice la gente, no, pero si solo he hecho una pregunta. No hiciste una pregunta. Está poniendo Quisiste, en duda estás poniendo en tu... duda lo que yo te estoy diciendo desde mis 15 años de experiencia. Yo no te estoy diciendo que lo que yo te tenga por qué convencer. Si no te convence, oye, puedes irte a tu casa. Pero, ¿vale? No me cuestiones. O sea, pregunta lo que no entiendas, pero cuestionar, es decir, intentar dejarme mal, no sé qué ganas con eso. Ujú, En fin, entendido. Daniel Iglesias pregunta: ¿el ego y nuestra dignidad están muy separados
o en cierta forma se apoyan? Totalmente separados, como que están en polos completamente opuestos. Es decir, cuando hay dignidad hay cero ego. Hay cero ego, ¿vale? Hay cero ego. O sea, la dignidad quiere decir no permitas que te hagan lo que tú no harías al otro. Por lo tanto, se apoyan en una fuerte autoestima. Cuidado, no orgullo ni amor propio, autoestima. Ujú. Y por último, la última tercera pregunta, Rafael pregunta, ¿por qué ningún científico se atreve a hablar de la existencia del espíritu? Bueno, porque se burlarían de él, evidentemente, porque se burlarían, porque la comunidad científica todavía no está preparada para esto, y porque la ciencia funciona mediante evidencias. Cuidado. Y no hay evidencias del espíritu, ni de nada espiritual. Evidencias no hay. Es decir, un científico puede tener la mente abierta y pensar, seguramente debe existir el espíritu, ¿no? Pero no puede demostrarlo. Y mientras no pueda demostrarlo, en la ciencia se impide, se intenta no hablar de algo que no sea palpable barra demostrable. Entonces, cuando tengamos una herramienta, entonces la persona que cree en el espíritu, porque los científicos creen también. Unos creen, otros no, pero hay que creer. No es que no crean, hay que creer y hay que no. Los que creen, En privado. claro, no lo dicen, pero no lo dicen porque tampoco lo pueden demostrar. Cuando haya un aparato que demuestre eso, dirá, yo creo en la existencia del espíritu. Y otro dirá, ja, 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 ja. Y entonces este dirá, demostrado. Y el otro se callará. Mientras eso no pase, que no lo vamos a ver, yo lo digo, esto nosotros no lo vamos a ver, evidentemente que el científico, si cree, se callará, y si no cree, también. Y por lo tanto, en la ciencia nunca se va a hablar de esto. Ojalá llegue un momento en que sí que se pueda demostrar. Tú no olvides, Laura, que antes de que se empiecen a demostrar las cosas, la ciencia habla en hipótesis. Y antes de que exista la tesis, existe la hipótesis. Y realmente, en la ciencia no se habla de todo lo que... O sea, la gente que me esté escuchando dirá, es mentira, Raúl, no es verdad que la ciencia solo habla de lo que puede demostrar. Porque, por ejemplo, Roger Penrose, Stephen Hawking, hablaron de cosas del universo que no se pueden demostrar. Ujú. Claro, se basan en teorías, hipótesis, ¿de acuerdo? La ciencia se basa en eso también, en hipótesis que muchas veces no son palpables. Pero, para llegar a la hipótesis, falta muchísimo tiempo todavía. Es decir, para que empecemos a hacernos hipótesis, interrogantes sobre esto de verdad en la ciencia, falta muchísimo todavía. Porque hay tabú. Y mientras haya un tabú, nadie se va a poner a preguntarse sobre esto en código científico y a investigar. Es decir, existe un tabú. Ujú. Muy bien, bueno, pues hasta aquí este segundo programa de Raúl Responde, temporada número 4. Nos vemos en un siguiente programa. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta pronto.